Para mí el destino no existe como tal. El destino se lo crea el hombre. Para mí la familia es la que te toca, pero también creo en la que tú puedes formar y puedes ser feliz con ella. Es compartir, es amor, es inexplicable. Para mí Dios es el gran arquitecto del universo. Hace algunos meses, a través de esta ventana de la ciencia, abordamos la posibilidad de vivir en una megaurbe transatlántica. Sin embargo, los seguidores de Julio Verne, padre literario de la ciencia ficción, quieren ir más allá. El objetivo ahora es la creación de nuevos y tecnológicos edificios en el mar. Uno de los proyectos más relevantes de edificios semisubmarinos recibe el nombre de The Sea Orbiter, y cuando esté terminado será algo así como un gran barco vertical. Este ingenio de la arquitectura ha sido diseñado por Jacques Rougerie, un amante de los libros de Julio Verne, además de un gran inventor en lo que a arquitectura futurista se refiere. Rougerie considera que los océanos son un universo por descubrir y afirma que todavía guardan muchas sorpresas para el ser humano, quizá hasta otras formas de vida inteligente. El proyecto de The Sea Orbiter consiste en crear un laboratorio para estudiar la vida submarina. La construcción sería una torre de 51 metros de altura y con una forma de vela que tendría varios pisos o niveles en la que una parte del edificio estaría sumergido. El orbitador de los mares está concebido como una estación espacial, pero en el agua. En ella vivirían lo que ha venido a llamarse oceanonautas, que como los astronautas en el espacio, efectuarían misiones de exploración y análisis de los fondos marinos. Para ello, realizarían pequeños viajes con mini submarinos futuristas dotados de la más alta tecnología. El proyecto, que todavía está en desarrollo, tal vez sea una realidad dentro de unos 10 años, pero hasta entonces los océanos y las grandes fosas seguirán guardando celosamente sus secretos. Cada vez con más frecuencia oímos hablar de trastornos alimentarios. Palabras como anorexia, vigorexia, bulimia y otras denominaciones evidencian un problema relacionado con los hábitos alimenticios, que en muchos casos puede significar el desarrollo de enfermedades. Para conocer mejor en qué consisten estos trastornos, qué los motivan y de qué manera pueden tratarse, nos acompaña esta noche Lola San Martín, psicoterapeuta gestáltica y formadora de talleres de autocuidado, y Sonia Pérez, psicóloga, psicoterapeuta, formada en el maltrato en la infancia, intervención en sanidad, familia y contextos educativos. Bueno, pues doy la bienvenida a nuestras dos invitadas en esta mesa de Tierra de Sueños para hablar de estos trastornos alimenticios o trastornos alimentarios. Lola San Martín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Lola. Gracias. Sonia Pérez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Lola, leía un poco de tu currículum y eres además de psicoterapeuta gestáltica, eres experta en arteterapia, ¿verdad? Y transdisciplinaria. Es arteterapia transdisciplinaria. Terapia transdisciplinaria, o sea que estás más allá de las disciplinas. Es un compendio de todas las disciplinas artísticas. O sea que tú no sigues ninguna disciplina entonces, estás por encima o más allá no, de... por encima no. ¿No? No, digamos que la arteterapia transdisciplinaria pasa por todas las disciplinas artísticas, el teatro, la danza, la voz, la plástica. Qué bueno. Bueno, pues bienvenida, porque para hablar de trastornos de alimentación estás más que preparada sobre el tema, y más si hablamos de esa disciplina que también hay que tener a la hora de comer, sobre todo para la gente más joven, ¿no? Bienvenida, Lola. Sonia, tú además eres formadora o estás especializada en este maltrato
en la infancia, ¿no? Ese maltrato, ¿en qué sentido? ¿En qué línea? ¿Maltrato de maltrato o maltrato a la hora de comer, cómete la sopa si no te vas a llevar un cachete? Bueno, yo diría que es más la palabra maltrato en nuestra sociedad tiene muchas connotaciones, ¿no? Entonces yo diría más el no buen trato, las necesidades que tenemos como seres, ¿no? Entonces puede haber un no buen trato en la necesidad de la comida, puede haber un no buen trato en respetar mi identidad o mi manera de ser. O sea, el no buen trato yo creo que conlleva todo lo que es la persona, ¿no? Hace tiempos atrás nos decían la letra con sangre entra, los que tenemos ya una cierta edad, ¿verdad? Eso nos acordamos de ello. Y también cuando nos sentábamos a la hora de comer en la mesa, como no te comieras aquello, pues que el papá o la mamá se enfadaba. Yo no sé si esa obligación de comer ciertos alimentos que a lo mejor nos interesaban o no, nos ha marcado un estilo de vida a la hora de enfrentarnos después a nuestros miedos a la hora de comer, ¿no? Si hablamos de trastornos alimenticios, a lo mejor algo se nos queda de aquel cachete que yo decía cuando éramos más pequeñitos, más jóvenes, yo no quiero esa sopa y me obligaban, ¿no? Pues cuando soy mayor o me tomo todas las sopas del mundo y por lo cual me engordo, por ejemplo, o no me las tomo, solamente por llevarle un no a aquel pasado, entre comillas, turbio a la hora de la alimentación. Yo pienso que plantearlo desde ahí sería muy simple, ¿no? Muy reduccionista. Solo un cachete o un momento Hablo de hábitos, ¿eh? Hablo de hábitos de un día tras otro, ¿eh? Sí, yo pienso que siempre que hablamos de obligación podríamos reflexionar más que quedarnos en la obligación de qué hacer esto o hacer lo otro. Es mucho más rico, mucho más enriquecedor, más positivo plantearnos qué relación tenemos con la comida, sí, en esta sociedad, como tú estás planteando, ¿no? A veces podemos llegar a grados de una relación con la comida muy insatisfactoria y enferma, que no es bueno para uno, y a veces no hay que llegar a tanto para también tener o vincularse con la comida de una manera no sana. La comida, y detrás de la comida y detrás de la relación de cada persona con la comida, hay mucho simbolismo. Lola, ¿qué es un trastorno de alimentación? Trastornos de alimentación hay muchos. Incluso llegamos a creer que cualquier persona puede padecer, la palabra sufrir no nos gusta mucho, tal vez padecer un tipo de trastorno en más o en mayor o en menor grado, ¿no? Evidentemente, a lo que se le llaman trastornos, empieza a ser ya algo más fuerte, con más peso, ¿no? Puede ser ya una anorexia, puede ser ya una bulimia, puede ser una vigorexia, una compulsión. Sin embargo, este tipo de trastornos que hoy conocemos, bueno, lo venimos conociendo desde el siglo XX, ¿no? Siglo XX y siglo XXI. Es curioso porque en otros siglos ni se conocían qué era un trastorno de alimentación. Si todo el mundo se comía todo y más. Bueno, se comía lo que se podía. Lo que se podía, ¿no? exacto. Lo que se podía, ¿no? ¿A qué obedece el trastorno de alimentación? ¿A que vivimos en una sociedad que lo tenemos absolutamente todo y podemos elegir? ¿No? ¿De dónde viene? Porque claro, vamos a la nevera y podemos comer lo que queramos. Nos vamos al supermercado y compramos lo que queramos. Entonces, ¿esos desórdenes a qué obedecen? Son multifactoriales. Sí. Evidentemente, la persona y el ser es complejo y es único. Y es integral. Entonces, vivimos como seres en un sistema. Entonces, hay cosas del sistema familiar que pueden propiciar y pueden ayudar, como tú comentabas antes, ¿no? Relaciones con la comida. A veces hay una relación en la familia o de los cuidadores con la comida X que condiciona la relación que yo voy a tener en el futuro. Y hay factores sociales también. Factores del sistema más mundial, de la economía, del marketing, del culto al cuerpo. Ahora, como seres complejos y únicos, desde la misma persona podemos ver qué factores son los que nos están influyendo. Pero no hay solo uno, uno no va a tener el peso de todo. Sonia, Lola, entonces estamos hablando, claro, si la sociedad nos está perjudicando, si ir a un gimnasio nos perjudica, si ver arquetipos en televisión nos perjudica, arquetipos de actores, actrices y demás, tallas muy pequeñas, ahora ya eso ha quedado un poquito ya denostado, ¿no?
Claro, estamos hablando de una falta de autoestima importante, ¿no? Así es. ¿Sí? Sí, sobre todo, más que una falta de autoestima, hay muchas causas que nos llevan a la poca autoestima. Creemos que tal vez hubieran necesidades que no fueran satisfechas, hay una parte emocional que se esconde detrás de todo esto, es también un poco la mala de la película, las emociones, uno puede estar triste, no puede estar enfadado, no puede estar rabioso y sin embargo lo estamos. Es una forma de expresar también con la comida todas estas cosas y eso evidentemente nos lleva a la baja autoestima. Antes hablábamos de esa historia, ¿no? Pero claro, en esa otra historia la gente también hacía un cierto deporte. En esta otra historia la gente también tenía emociones, gente que vivía, gente que moría, gente que conseguía sus retos, sus logros, ¿no? Y gente que comía igualmente, ¿no? Aunque no tuviera de todo. ¿En esa historia te refieres? En esa historia donde no habían problemas de anorexia ni de bulimia, ¿no? Entonces, estoy un poco perdido. Sí. ¿Dónde vienen esos problemas? ¿El por qué? ¿Qué es lo que materializa que una persona se convierta en una persona obesa, verdad? O sea una persona anoréxica que tenga de verdad una dificultad. ¿Son las emociones las que desde luego nos perjudican? Es eso. ¿O qué es? Es eso y en parte también la importancia que le estamos dando en la sociedad actual al culto al cuerpo. Ahora hay que ser perfecto. Ahora hay que ser guapo, alto, esbelto, joven, sin un gramo de grasa, súper inteligente. O sea, es todo llevado al extremo, se ve mucho hacia lo de afuera. Entonces, claro, eso tiene un alto precio. Sumado que además, evidentemente, si estamos todo el tiempo hacia afuera, hacia adentro estamos muy poco. Es verdad, todo es fachada. Todo es fachada. Sí, podríamos decir que es un... Como yo hablaba antes de los sistemas, desde un especialista del sistema mundial o sistema cultural, es un malestar de la cultura. También. Sí. Igual que había otros malestares, en los años 40, en los años 30, en la época de Freud, había otro tipo de malestares. Pues ahora la cultura con sus valores, los valores que impone la persona, siente que donde ha de ir a buscar la satisfacción es en lo que enseña, en lo que muestra, en lo de fuera, en vez de adentro, que es donde únicamente podemos sentirnos satisfechos. Bueno, pues con Lola San Martín, con Sonia Pérez, vamos a dar hoy, esta noche, las claves para encontrarnos mejor, buscar esa autoestima, sobre todo olvidarnos de esos trastornos alimenticios o alimentarios que podemos estar teniendo a día de hoy, que no tenemos un porqué, no sabemos de dónde viene. A lo mejor es la cultura de afuera, la externa, es que queremos aparentar ser como aquel arquetipo o parecernos al otro. Bueno, vamos a buscar dónde está ese desorden y cuáles son las herramientas claves para definir exactamente dónde nos encontramos y buscar una solución a todos esos problemas. No se vayan, volvemos en nada, en poquitos segundos, pocos minutos, nos vamos a unos minutos de publicidad. Bueno, después de esos mensajes comerciales vamos a ir hablando de esos trastornos alimenticios o alimentarios con nuestras invitadas Lola San Martín y Sonia Pérez, ambas grandes expertas en esta materia. Darme herramientas, Lola, Sonia, ¿qué podemos hacer para que sobre todo nuestra gente joven se sienta mejor? Que se mire un poco hacia adentro, que al fin y al cabo acabaremos desnudándonos. Que uno puede tener mucha fachada, pero la corbata, la chaqueta, el vestido te los vas a quitar en un momento determinado. Exacto. Cuando enamores a un chico o una chica, o te tengas que poner en paños menores, ¿no? Sí. Por lo tanto, si tenemos algo ahí que no es bonito, aparecerá. Pues vamos a vender nuestra parte más interna, ¿no? Que no pase como aquel ejemplo que decía, bueno, dice, si hay algo bonito dentro, pues que me pelen, ¿no? Al final saldrá. Bueno, no hace falta pelar a nadie, ¿no? Digo yo, como una patata. No necesariamente. La verdad, mi herramienta. No, una cosa sería el aspecto de los estereotipos, ¿no? ¿Por qué hay estereotipos? Los hay, lo sabemos, ¿no? Que se venden en el cine, en las revistas. Bueno, que saber y entender y comprender que los estereotipos marcan una tendencia y que son un gran mercado para muchísimas, ¿no? Para muchísimos sistemas de nuestra cultura. Y los estereotipos lo que hacen es limitar la autoestima de la persona, porque yo vuelvo a repetir, todos somos únicos y genuinos y la riqueza está en la diferencia.
El problema viene cuando nuestra cultura nos dice que para ser feliz y para tener éxito y para ser admirado y para ser querido y amado, que es el gran anhelo que todos tenemos, sentirnos queridos y amados, el amor, pues tenemos que ser como esta chica, que es 1,80 m, pesa tantos kilos, es fantástica y va con el novio de la mano en las revistas, ¿no? Y así consigue el amor, ¿no? Y así consigue el sentirse bien. Pues uno de esos, yo apostaría y quiero apostar por el sentido crítico, por reflexionar sobre lo que comemos. Y cuando digo comemos, desde ya no tanto la comida, sino la comida como alimento fisiológico, sino las creencias que nos comemos, ¿no? Y pensamos y creemos que eso me va a dar la felicidad, con lo cual voy a seguir esa tendencia. Sentido crítico, mucho sentido crítico, sería una. Yo ahí añadiría, incluiría también hasta el coche, ¿sabes? La chica hermosa encima del coche, ¿no? La sociedad capitalista también en la que estamos, ¿no? Yo también critico esa parte y me añado ahí como que la chica va junto con el coche o el coche junto con la chica. Todos los alimentos también que se venden en televisión, que hemos de estar súper sanos. Bueno, yo insisto mucho en que... Pero son modas esto, ¿no, Lola? Porque es una si moda miramos que está... atrás, siglos atrás, las curvas era lo que atraía. Sí. Luego fueron cambiando los términos. Cuando uno va a comprar el coche ya lo sabemos, al menos la mayoría lo sabe, de que la chica o el chico no va con el coche, ¿no? Compramos el coche, nada más. Entonces, luego vamos a tener que meter el coche a lo que tenemos en casa, nos guste o no nos guste, pero es lo que tenemos en casa o lo que encontremos el día de mañana, ¿no? A mí me gustaría, claro, hoy estamos hablando de unos estereotipos, de unos arquetipos, de un rol social. Pero ese rol social puede cambiar dentro de un año, de 2 o de 5, ¿no? Entonces, me gustaría dar un mensaje esclarecedor sobre todo a las personas que son víctimas hoy de esta mala nutrición, ¿verdad? Así como de aquellas personas que están ya metidas, ¿no?, en un problema que se convierte en una patología, en una bulimia, una anorexia o otros derivados, ¿no? ¿Qué herramientas podemos decirles, aparte de que hay que quererse bastante más, hay que mirarse para adentro, no hay que buscar modelos fuera, uno se tiene que sentir confiado, porque hay muchas depresiones, mucha gente que cae, ya no solamente en un trastorno de alimentación, sino en depresiones, desde el punto de vista psicológico, duras, porque no se ve a gusto cuando se mira en el espejo. Dame herramientas. Yo casi más que herramientas diría, uno no es anoréxico porque sí, ni bulímico porque sí, ni sufre una convulsión con la comida porque sí. Uno es así ahora y que a lo mejor si da espacio a las emociones o a lo que está viviendo o a lo que le está pasando, a lo mejor si se siente escuchado, si se le ayuda a compartir en casa o con la pareja lo que sucede, si se da expresión a todo esto, a lo mejor uno aprende a valorarse desde adentro, de las cosas buenas también, de lo bellos que somos por dentro, para no depender tanto de lo de afuera. Los papás que nos estén viendo, Lola, Sonia, ¿en qué deberían fijarse en los hijos, por ejemplo, en un momento determinado, para darse cuenta de que puede haber un trasfondo ahí importante de alimentación? Esto es importante, muy importante esta pregunta, porque evidentemente lo que deberían hacer es fijarse, estar presentes, verles, ver quiénes son. Un padre sabe perfectamente cuando el comportamiento de su hijo es diferente o es igual. Entonces, para eso hay que estar presentes como padres. Este sería el consejo. Lo que ocurre es que tenemos tiempo para eso. Hay que fijarse más en nuestros hijos, ¿no? Hay que estar más. Hay que estar más y tomar el síntoma o el cambio con la comida, como decíamos antes. Claro, es un problema interno que toma una forma externa con la relación con la comida. Tomar el síntoma como una alerta, pero no fijarnos y quedarnos en el síntoma, que eso nos lleva a veces a un estado de miedo, un estado de alerta, un estado de vigilancia continua, que lo que hace es muchas veces provocar y apoyar más ese desorden. Eso es el control. El control, ¿no? El control, o sea, es entender que la persona que ejerce un control con la comida
en verdad está queriendo ejercer un control con algo interno. Si desde fuera lo que hacemos es controlar más lo que está haciendo, vamos a provocar y vamos a llamar más al control. Yo sé que esto es difícil, porque tenemos miedo, entonces hagamos algo con el miedo. En vez de darle más alimento al miedo con el control, vamos a ver qué hay detrás, qué nos está queriendo decir nuestro hijo, qué está pasando en casa, en qué puede ser que no se sienta escuchado. Esos hábitos alimenticios pueden ser detonantes o pueden ser reflejo de cómo esté viviendo ese muchacho o esa muchacha una emoción, una situación, un problema familiar. Claro, sí, absolutamente. Sí. Absolutamente, ¿no? Sí. Antes hablaba Lola de que hay que fijarse un poquito más, ¿no? A veces los papás lo que hacen es ofrecer a los hijos un montón de tecnología para que se distraigan y adiós, ¿no? Lo de ser padre o de ser madre a veces lo olvidamos un poquito, ¿no? Hay que tener tiempo para, ¿no? Tú bien decías eso, ¿no? Sí. Al inicio de esta tertulia hablábamos de aquel cachete, ¿verdad? Quizás no es lo más correcto, no dar un cachete a nadie, ¿no? Pero los que hemos vivido ese cachete, incluso en los colegios, ¿no? Nos acordamos bien de lo que era un cachete, ¿no? Toda manifestación que provoque esa ira, ¿no? O esa forma de no entender bien a la gente, ese maltrato, pues hombre, sí, no es bueno, ¿no? Hay que tenerlo siempre erradicado, pero nos viene a la cabeza en esos momentos, ¿no? Hay que obligar a un hijo a día de hoy a comer, cómetelo, y si no te lo comes al mediodía, te lo comerás a la noche. Eso hay que hacer. Nosotros es que no podemos responder a una pregunta donde no hay una persona, un sistema concreto con lo que está ocurriendo. Claro. O sea, dar una respuesta general es olvidarnos de la persona claro, concreta. Estamos hablando, ¿no?, de la persona en sí. Exactamente, estamos hablando, claro. Sonia, Lola, imaginemos que tenemos esa patología, ¿verdad? Porque se convierte en una enfermedad, una patología. En muchos casos, sí. Se sale, evidentemente que se sale de una anorexia, de una bulimia. Pero es difícil, es complicado. ¿Quién se tiene que inmiscuir en ese problema? ¿Solamente la persona afectada o también la propia familia? Es importante que haya un apoyo familiar, claro, sobre todo si la persona vive en familia. Si no vive en familia, a lo mejor su familia actual, su marido, su pareja, también es importante que esté. Sí, sirve de apoyo y de ayuda. Sí. ¿Sirve de apoyo? Sí. ¿Eso significa retirar los bollos, por ejemplo, en el supuesto que que tuviera esa tendencia a la patología, los bollos que se compran para tener y el marido... No, nosotros, nosotros... ¿Retirar todos los dulces? No, de vuelta volvemos a transmitir que nosotros no vemos una anorexia, no vemos una bulimia, no vemos una obesidad, sino vemos a la persona que está en ese momento, en ese estado. Entonces, el protocolo o esa acción estandarizada lo que hace es anular a la persona. Entonces, habrá personas en las que sí y habrá personas en las que no. Y eso requiere una comprensión, un conocimiento, porque si nos vamos al estándar o al protocolo, yo vuelvo a repetir, nos olvidamos de la persona, que la persona ahí no se siente entendida, ¿no? Soy simplemente una etiqueta. Lo que está claro es que lo que necesitamos en esta sociedad es que nos escuchen un poquito más, sentirnos autorrealizados. Claro, hablamos de comida, pero es que esa manifestación de que uno se encuentra mal, a lo mejor podríamos estar hablando de comidas o de otras cosas, ¿no? Sí. Uno busca a lo mejor fuera de la familia o del hogar cariño, pues por a lo mejor porque no tenemos ese cariño y tampoco lo hemos conocido ni nos lo dan en casa, lo vamos a buscar fuera, ¿no? Claro. Vamos a buscar nuestras necesidades de verdad, cuáles son, vamos a conocernos un poquito más, qué es lo que pretendemos, dónde queremos llegar, qué es lo que queremos conseguir, antes de meternos nada en la boca, porque es como salir a la calle a buscar o peregrinar amor, ¿no? O cariño, ¿no? Como no lo tengo en casa, salgo a la calle. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Vamos a conocernos, vosotras sois expertas en esa materia, ¿verdad? Me gusta mucho que hayáis venido hoy a Tierra de Sueños porque, fíjate, el Tierra de Sueños, ¿no? Intentar en esta tierra soñar despiertos y buscar cuáles son nuestras realidades, ¿no? Sí. Todos podemos conseguir lo que queramos, ¿no? Sonia, Lola. Yo diría que siempre hay un sentido detrás de lo que nos pasa. Entonces depende de que queramos apostar por ese camino, ¿no? Detrás de una relación con la comida disfuncional, desequilibrada, hay un sentido, porque la comida es el nutrirse de la vida.
Es cuando, si no comemos, nos morimos, pero es que detrás de la comida hay más. Hay un acto de amor, hay un acto de contacto, porque venimos al mundo y nuestra mamá nos da el pecho y de ahí nos nutrimos. Entonces, ¿cuánto simbolismo hay detrás de la comida? Nosotros lo que apostamos es no por un estigmatizar, no por un quedarnos con el síntoma, que ya la psicología, la psiquiatría hemos trabajado muchísimo y sabemos mucho y está muy bien, ir más allá, comprender por qué estoy yo haciendo algo. Yo no me hago daño o dejo de comer porque soy una caprichosa o porque no tengo voluntad, en el caso de alguien que sufre una obesidad. Es porque estoy buscando algo. Y eso requiere un camino de constancia, o sea, no es ningún milagro, la recuperación no es un milagro, es constancia, es honestidad con uno mismo, es aceptar que van a venir momentos difíciles y que estoy acompañado, que nosotros lo que ofrecemos es acompañamiento a ese camino. Qué bonito, ¿no, Lola, el trabajo que venís haciendo? La verdad es que sí. Sí. Qué bonito, ¿eh? ¿Todas las personas que nos estén viendo pueden acercarse a vuestro trabajo? Sí. Sí. Porque no hablamos de solucionar una patología o severas patologías, hablamos de conocernos, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? Eso es. Me ha gustado lo que decía Sonia y lo que decías tú antes también, Lola, de ese ritual que tiene la comida, ¿no? Tú hablabas del afecto, de estar más pendiente de los hijos, ¿no? Y hablaba de esa empatía que todos tenemos en ese ritual de la comida. Bueno, es que a veces comemos de pie. Qué bien sabe una manzana bien cortadita con tu cuchillo y tenedor, que no comértelo como un caníbal, ¿no? A lo bestia, ¿no? O en el coche conduciendo. O en el coche conduciendo, porque no tenemos... Vamos a tomar nuestro espacio para la comida, vamos a disfrutar de la comida y vamos a tener su ritual amoroso, como tú bien decías, en ese acto de dar y entregar. Bueno, pues Lola San Martín, psicoterapeuta, gestáltica y arteterapeuta, transdisciplinaria, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sonia Pérez, psicóloga psicoterapeuta formada en el maltrato en la infancia, intervención en sanidad, familia y contextos educativos. A las dos, Lola, Sonia, gracias por estar en Tierra. Gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias.